buenos días a quienes nos escuchan en Latinoamérica y muy buenas tardes a quienes nos escuchan en la península ibérica. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Bienvenidos al curso de Introducción al Derecho Urbanístico Iberoamericano. Es un curso que impulsamos bajo un convenio que tenemos con la Asociación Española de Derecho Urbanístico y que realmente nos alegra mucho el día de hoy llegar a nuestra cuarta sesión de 5. Para quienes no han tenido la oportunidad de participar en las reuniones anteriores, quiero decirles que todas las sesiones están disponibles en la página web de la FIU. Es muy sencillo, todas las charlas están pregrabadas. Tenemos importantísimas y muy relevantes conferencias. Tenemos la primera que se dio en junio 26, que se llamó Origen y Evolución del Derecho Urbanístico Iberoamericano, dictada por el profesor Antonio Azuela. En el mes de julio, que también es nuestra segunda sesión, tuvimos del derecho a la vivienda en el ámbito urbanístico y vinculado a cambio climático. Ahí tuvimos a Berta Bastos de España, de ADEUR, quien brindó esa segunda charla. Tenemos la tercera charla que estuvo a cargo del profesor doctor Jaime Erazo de Ecuador, y que versó sobre la planificación urbana y el derecho a la ciudad, la experiencia latinoamericana. Y hoy tenemos nada más y nada menos que el origen y evolución del derecho urbanístico en la península ibérica, a cargo de Gemma Busquets. Gemma es graduada en Derecho y Ciencias Políticas de la Administración en el año 2019, máster en Acceso a la Abogacía en el 2020, doctora en Derecho Urbanístico por la Universidad de Girona. Está estudiando, completando precisamente ese programa. Es abogada de Derecho Público especializada en Derecho Urbanístico. Tiene experiencia en varios despachos de abogados en Barcelona. Ha participado en proyectos de regeneración urbana sostenible impulsados por el Ayuntamiento de Barcelona. Actualmente trabaja como abogada en un despacho de abogados y además es la secretaria adjunta de la Asociación Española de Derecho Urbanístico y doctoranda en Derecho Urbanístico de la Universidad de Girona. Realmente para nosotros es un gran gusto tener una combinación tan interesante de profesores en este curso. Es un valor agregado tener visiones de profesores de larga trayectoria en el tema urbano y el derecho urbanístico de la región, pero al mismo tiempo tenemos a nuevos talentos, nuevos profesores, nuevos académicos que se están incorporando a estos temas y que están sobre todo muy motivados por abordar los temas de mucha innovación en el momento que tiene que ver con el derecho urbanístico. Así que para nosotros ha sido un gran gusto poder completar este grupo de docentes que tienen tantas vivencias y orientaciones diferentes y experiencias distintas de la misma temática para beneficio de los profesionales urbanistas que nos escuchan, sobre todo aquellos que están trabajando transdisciplinariamente con abogados o viendo temas de normativa, porque esos son los instrumentos de implementación del urbanismo que tanto necesitamos en nuestros países para dar certeza y para darle más fuerza también a lo que queremos transformar en los territorios. Entonces, sin más, agradezco nuevamente el tiempo y la presentación anticipada que nos va a brindar Gemma. Como en las reuniones anteriores, vamos a escuchar su presentación. Al concluir, vamos a tener una pequeña charla y discusión. Quienes nos ven en las redes sociales ahorita, en este momento, pueden plantear sus preguntas y también se las podemos plantear directamente a la profesora Gemma, o bien nos las dejan y nosotros las atendemos posteriormente. Recordarles
no está de más, que este diplomado va a poder ser acreditado como mediante un certificado que será respaldado tanto por la FIU como por ADUR y que podrá estar disponible a partir del mes de octubre cuando se concluyan las 5 charlas mediante la completación de un formulario que verifique el haber participado y poder acreditar todas las horas de formación continua que estamos proveyendo a través de este curso. Entonces, ahora dejo en el uso de la palabra a nuestra conferencista, Gemma Busquets. Muchas gracias, Iraida. Buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta sección de Introducción al Derecho Urbanístico Iberoamericano, organizado por la Federación Iberoamericana de Urbanistas y con el apoyo de la Asociación Española de Derecho Urbanístico. Antes de empezar, quisiera agradecer a Iraida y a todo su equipo la presentación y la organización de estas jornadas y darme la oportunidad de explicar los principios del derecho urbanístico en la península ibérica. En concreto, en esta cuarta sesión hablaremos del origen del derecho urbanístico. En segundo lugar, del marco jurídico español. Los principios generales del derecho urbanístico. Los problemas del urbanismo en las ciudades y las soluciones que nos dan a los nuevos problemas de las ciudades en el ámbito de la península ibérica y Europa. Por lo tanto, esta conferencia se centrará en 4 apartados. En primer lugar, en los orígenes del derecho urbanístico español. En segundo lugar, nos enfocaremos en el marco legal y los principios generales del derecho urbanístico. En tercer lugar, los nuevos problemas de las ciudades son aquellos problemas que el legislador ha detectado como las administraciones públicas encargadas de planificar y aplicar la norma han de afrontar. Y finalmente, pues hablaremos de las soluciones a los nuevos problemas de las ciudades. Bien, pues haciendo referencia en primer lugar a los orígenes del derecho urbanístico español, empezaremos con el ingeniero Ildefons Cerdà, que con el fin de diseñar una nueva forma de abordar la organización del espacio en las ciudades, este ingeniero recurrió a un neologismo formado a partir del latín urbs, construyendo su teoría general en la urbanización, que fue plasmada en 1867 y que constituye el primer tratado del mundo sobre la materia. Asimismo, Cerdà sienta los fundamentos para el establecimiento de los actuales instrumentos legales y conceptos del urbanismo. Por un lado, encontramos la vialidad y las zonas de uso, es decir, las calles y las plazas, y por otro lado, el uso particular, que serían las manzanas y las viviendas. Este señor pone los mimbres de lo que en la actualidad es la moderna ordenación del territorio. Esta moderna ordenación es donde hemos de pasar nuestras vidas, la ciudad, que, según él, no puede estar separada del campo que ha de proporcionar a los medios para mantenerlo. Esta perspectiva integradora entre el hombre y el territorio, donde desarrolla su vida, ha sido objeto de estudio en arquitectura, sociología, medio ambiente, derecho y debe coordinarse y articularse. En la actualidad, el urbanismo es aquel conjunto de reglas que desde una visión global regula todos los aspectos de la relación entre el hombre y el medio en el que se desenvuelve. En esta línea, incluye un conjunto de reglas protectoras del medio ambiente, que a su vez sirven para controlar y regular el proceso urbanizador, que es el denominado urbanismo ambiental. Seguimos con el segundo punto, que es el marco legal en España. En primer lugar, tenemos que decir que desde el punto de vista del contenido del derecho urbanístico, varios preceptos han puesto la semilla que ha ido extrayendo y cultivando la doctrina, el legislador y los propios tribunales de justicia. En el marco de la Constitución Española de 78, esto es donde se enmarca, que es aquí donde el artículo 33 de la Constitución se reconoce el derecho a la propiedad privada, en el marco de la función social que ésta cumple. Este precepto, además de impedir la acumulación pura y simple de la propiedad o su confiscación, asegura el retorno a la comunidad de los aumentos de valor
que ella misma genera por el proceso urbanizador. En la misma Carta Magna, en su artículo 47, obliga a los poderes públicos a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, con el fin de evitar la especulación. Además, en este propio artículo 47, impone disfrutar de una vivienda digna y adecuada, una vivienda como hábitat, como residencia habitual. De ahí las leyes del derecho a la vivienda. Este precepto constitucional que acabamos de mencionar, que es el artículo 47, junto con los artículos 45 y 46 de la Constitución, contemplan la denominada Constitución Ambiental y el derecho urbanístico ambiental, frente al urbanismo desarrollista volcado en la creación de la ciudad. En esta misma línea, se exige un deber de conservar el patrimonio histórico heredado, sobre todo en las ciudades, donde se encuentran los bienes culturales que constituyen un patrimonio colectivo. En esta línea encontramos numerosa jurisprudencia. Por todas, cabe mencionar la sentencia 102/1995 de 26 de junio y la sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001 de 24 de mayo. En esta sentencia se sienta que concibe el medio ambiente urbano en permanente interacción con el rural. Bien, en España, vale, nos encontramos ante la Constitución, después hay una ley, la Ley del Suelo, que en este caso es el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, y las competencias municipales, ya que tradicionalmente el urbanismo ha sido una competencia municipal. Al Estado solo se le atribuían las facultades de tutela municipal, como son, por ejemplo, la atribución de los planos y las potestades en materia de subrogación en la disciplina urbanística. Y después las comunidades autónomas que tienen competencias y sus propias leyes, como por ejemplo es Cataluña, que tiene el decreto legislativo 1/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Cataluña, o por ejemplo Andalucía, que tiene la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Una vez definido el marco legal, pasaremos a concretar los principios generales del derecho urbanístico en España. Como bien sabemos, el derecho urbanístico, muchos principios generales tienen su origen en los principios generales del derecho público, que es el derecho administrativo. Por un lado, constituyen un límite al legislador urbanístico y, por otro lado, un límite a la administración urbanística. Cuando nos referimos a un límite al legislador urbanístico, es para el que elaborar una norma, ya sea leyes, reglamentos, planes, ordenanzas, estatutos, se respeten los principios generales del derecho. Así, por ejemplo, un límite al legislador urbanístico sería, en urbanismo, la exigencia de un reparto equitativo de beneficios y cargas en la gestión urbanística. Una regla general derivada del principio de igualdad. La publicidad de la gestión urbanística, que deriva de los principios constitucionales de publicidad de las normas, la transparencia y la participación de los ciudadanos en los asuntos que les afectan. Por otro lado, y en segundo lugar, que ya hemos mencionado, es el límite a la administración urbanística, que es quien aplica las normas. Así, por ejemplo, un límite a la administración urbanística sería los principios del procedimiento sancionador en el ámbito de la protección de la legalidad urbanística, que se relacionan al principio de proporcionalidad y al derecho a proponer y practicar pruebas. O los principios sustantivos, como podrían ser la reserva de ley, la tipicidad, la retroactividad, el non bis in idem, entre otros. Todos esos principios deben impregnar la aplicación e interpretación, en el caso concreto, de las reglas de protección de la legalidad urbanística
previstas en cada una de las leyes. Por otro lado, los principios generales del derecho urbanístico se manifiestan de dos maneras, que son los positivizados y los no positivizados, ¿vale? Entre los positivizados, que son los primeros, destacan los principios constitucionales, que son los principios generales del derecho administrativo con el máximo rango normativo. A modo de ejemplo, los principios constitucionales serían igualdad en ejercicio de derechos, principio de desarrollo ambiental y urbano sostenible, la declaración de la ordenación territorial y urbanística como función pública, publicidad en los instrumentos de planeamiento, los principios que se caracterizan por no positivizados serían, por ejemplo, los principios generales del derecho, que serían el principio de racionalidad o el principio de coherencia en la elaboración de los planes urbanísticos. Bien, pues una vez desarrollados los principios generales del derecho urbanístico, pasaremos a analizar los nuevos problemas que tienen las ciudades. Así es. Actualmente las ciudades han tenido pues, varios problemas urbanísticos y un conjunto de estudios han detectado cuáles son los nuevos problemas de las ciudades, que tanto el legislador como las administraciones públicas encargadas de planificar y aplicar la norma han de afrontar, dando un carácter marcadamente social a esta función pública que es el urbanismo. Últimamente, diferentes circunstancias han provocado en Europa una serie de fenómenos que pueden comprometer tanto la cohesión social como el desarrollo sostenible en el uso del territorio. Estas circunstancias se pueden sintetizar en tres. ¿Qué ha pasado últimamente? Un elevado precio de la vivienda, el fenómeno de la inmigración y el lento cambio en el modelo de uso del suelo y los fenómenos derivados del denominado problema de la mancha de aceite, es decir, la urbanización progresiva y desordenada. En primer lugar, el elevado precio de la vivienda. En cuanto al precio de la vivienda, en los últimos años ha aumentado de forma significativa. Este aumento de precios se encuentra en las grandes capitales, en las zonas costeras y en las áreas metropolitanas. A modo de ejemplo, Barcelona y Madrid, el aumento de precio en los últimos años ha sido del 6%. A París y ha sido del 9% el aumento de precio de la vivienda. Otra circunstancia es el fenómeno de la inmigración. El porcentaje de inmigración ha subido muchísimo en los últimos años. Hay barrios de las grandes urbes que el 51% del total de población es nacida en el extranjero. Aquí también podemos poner datos reales, como por ejemplo la ciudad de Barcelona, el 20% de la población es nacida en el extranjero. En la ciudad de Londres, el 45% de la población es nacida en el extranjero. Estos dos fenómenos, el elevado precio de la vivienda y el fenómeno de la inmigración, han provocado un constante avance del territorio urbanizado, que se extiende como una mancha de aceite desordenada, que muchas veces es caótica, desintegrada y provoca una progresiva desestructuración de la ciudad, donde están apareciendo nuevos suburbios y guetos urbanos, que es un fenómeno que sí, se ha frenado en el tiempo, se ha frenado, pero no es gracias a las leyes urbanísticas, sino a las crisis sociales, económicas e inmobiliarias que han ido sucediendo. Aquí nos encontramos en Europa se encuentra en que hay una limitación del territorio. ¿Qué ha pasado? Que debido a la inmigración y que cada vez más gente
y más gente que quiere vivir a la ciudad, hay un problema de interrelación entre el urbanismo y el medio ambiente. En Europa, a los últimos años ha habido una enorme expansión de la actividad constructora, especialmente a lo largo de la costa y en torno de las ciudades principales, haciéndose característico un desarrollo urbano descontrolado. Las prisas, la emigración o la especulación también han provocado una construcción urgente sin tener en cuenta el suelo y construyendo en exceso de nuevas zonas, prescindiendo de cualquier intención estética, es decir, de una forma desorganizada y anárquica, sin una planificación previa. Estos territorios periurbanos han sido considerablemente transformados y la ciudad ha perdido sus límites tradicionales. Como por ejemplo encontramos la grande ciudad y la típica urbanización ilegal en una montaña, y esto sería la denominada mancha de aceite. Esto es un problema que tiene actualmente Europa, ya que nos situamos ante un crecimiento urbano desordenado, discontinuo, de viviendas con un número limitado de hogares que desplazan a una edificación en altura y que supone una mayor ocupación del territorio. Hablamos ya, por tanto, de este problema que es más que de ciudades, son de áreas metropolitanas, es decir, que son áreas muy extensas en las que los núcleos urbanos aparecen conectadas por vías rápidas. Aquí, ante este problema que tiene del límite del territorio, Europa se plantea dos tipos de ciudades, ¿vale? Encontramos la ciudad dispersa o la ciudad compacta. La ciudad dispersa sería la típica de Estados Unidos y una ciudad compacta es más típica del estilo mediterráneo y del estilo europeo, que se extiende de forma horizontal sería la dispersa y la compacta es con muchos edificios y todo concentrado. Este estudio está llevando a cabo en Europa de estos dos tipos de ciudades para que haya una urbanización organizada y adecuada al medio ambiente. ¿Qué problemas, qué ventajas hay entre estas dos ciudades que están planeando? Vale, pues hay varias ventajas y desventajas. En relación a la complejidad del sistema urbano, una ciudad dispersa consume más materia y energía. Una ciudad compacta aumenta la complejidad de las relaciones en el interior del sistema de la ciudad. En cuanto al crecimiento, la dispersa es horizontal, ocupa más territorio. En cambio, la compacta es todo vertical y muchos edificios y muchas viviendas encima de los edificios. Por lo que hace la densidad, en la dispersa es baja, pero reconoce que necesita un buen sistema de transporte público porque tiene que conectar bien de un lado al otro, porque se expande horizontalmente. En cambio, la compacta es alta, más densidad, menor espacio para acomodar su población. Supone congestión y sobrecarga del suelo o infraestructuras. En cuanto al origen morfológico, en la densa hay una economía deslocalizada. En cambio, en la compacta todo es más próximo para ahorrar materia y energía, reducir las distancias a los servicios urbanos. Y finalmente, haciendo referencia a la centralización, la dispersa es funcional. En el centro normalmente pues, se concentran las áreas funcionales al centro de negocios. En cambio, la compacta es heterogénea, hay diversidad socioeconómica. Una vez planteadas estos dos tipos de ciudades, también se está planteando la ciudad monofuncional o la ciudad plurifuncional. En primer lugar, pasaremos a definir la ciudad monofuncional. La ciudad monofuncional es aquella
en que los servicios están en el centro y los habitantes fuera, como por ejemplo en Europa sería Milán. Esta progresiva popularidad, ¿no?, de las urbanizaciones difusas también han constituido el origen del modelo urbano en las periferias de la ciudad. Se trata de edificaciones en bloque de uso residencial dentro de un recinto que alberga en su interior equipamientos de uso exclusivo para los residentes. En estas áreas residenciales monofuncionales se caracterizan por la falta de actividades complementarias a la residencial, la reducida calidad del espacio público y la dispersión. El problema que presenta es el transporte y la ciudad queda vacía. Porque el centro de negocios está en la ciudad, en el centro, y solo va la gente a trabajar, a la escuela, al médico. Y por otro lado, tiene unas ventajas que serían que desconectas del trabajo, de la escuela y de todo, es más amplio y hay parques verdes alrededor. Una ciudad multifuncional sería que en cada barrio hay tiendas, hay uso residencial, escuelas, hay todos los servicios en el centro. Aquí proporcionan un entorno atractivo para sus habitantes mediante la técnica de la planificación urbanística y de la mezcla de usos. Europa prefiere la ciudad multifuncional. En principio se está estudiando para la ciudad multifuncional. Dentro de las ciudades multifuncionales hay varios tipos, pero la que está muy de moda es la ciudad de los 15 minutos. Esta ciudad de los 15 minutos es una propuesta urbanística que plantea diseñar ciudades en las que todos los servicios esenciales como supermercados, farmacias, escuelas, lugares de ocio y de trabajo se encuentran a 15 minutos a pie. Es la ciudad, pues se divide en barrios y en cada barrio tú tienes todos los servicios y que se encuentra todo a 15 minutos a pie, en bicicleta o también en transporte público, porque el objetivo es reducir el uso del coche, los tiempos de traslado y la contaminación para mejorar la calidad de las vidas de las personas. Esto se caracteriza, esta ciudad de 15 minutos, por la proximidad, la movilidad sostenible, espacios públicos verdes, evitar los largos desplazamientos, convivir, crear una comunidad en el barrio y, sobre todo, reducir el uso del coche y la contaminación acústica. Este tipo de ciudad de los 15 minutos, que tanto de moda se ha puesto en Europa, hay varias ciudades que ya lo han implementado, como por ejemplo son París, Barcelona, Oxford, Copenhague. Aquí, en París, es uno de los ejemplos más destacados porque se han promovido políticas para crear vecindarios autónomos donde satisfacer las necesidades diarias en un corto radio. Barcelona, otra ciudad de 15 minutos como ejemplo, ha desarrollado el plan Supermanzanas. A estas supermanzanas está prohibido el uso del coche, reorganiza el tráfico y la movilidad y aquí prioriza a los peatones y los ciclistas y crea vecindarios más accesibles para las personas. Es como pueblos pequeños dentro de las ciudades. Y haciendo referencia a la inmigración y la vivienda, que tal y como hemos comentado antes, la inmigración ha subido mucho, ha estado en crecimiento en los últimos años la inmigración y hay la mayor parte de habitantes de las ciudades son de nacionalidad extranjera. Lo que ha hecho Europa es aprobar leyes para la cohesión social y que los inmigrantes se integren en las ciudades. La tendencia en materia de vivienda ha consistido en
ir aprobando normas para intentar mejorar el acceso a la vivienda. Como por ejemplo, ha establecido una reserva de viviendas de protección pública para el uso residencial de nueva implantación, que en este caso en Barcelona sería del 30%. También lo que es en este sentido de cohesión social es que en el mismo edificio pues, se integre todo el mundo en este mismo bloque. En este tema en concreto, en conclusión de migración vivienda, desde el libro verde sobre el medio ambiente urbano, elaborado por la Comisión y pasando por la nueva Carta de Atenas del Consejo Europeo de Urbanistas o el programa Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, lo que quiere impulsar es la cohesión social, las oportunidades de progreso, la capacidad de elección y la participación en los asuntos públicos. Estos son los principales problemas en que se encuentra el urbanismo en Europa últimamente. Y para estos problemas hay unas soluciones y sistemas de control a los problemas de las ciudades, que ahora pasaremos a desarrollar. Voy a destacar las principales soluciones a los problemas, que son, en primer lugar, los procesos y documentos que sirven para controlar el debido respeto al medio ambiente, mediante técnicas urbanistas, en concreto la técnica de la evaluación ambiental, como por ejemplo es incluir evolución ambiental estratégica, la memoria de impacto ambiental, el informe de sostenibilidad ambiental, que incluye en la evaluación ambiental estratégica y en los planes de programas. En segundo lugar, serían las medidas de carácter reglado para asegurar la sostenibilidad y la cohesión social. El señalamiento de indicadores de crecimiento de la población y de los recursos en los planes directores urbanísticos vinculados a posteriores actuaciones. Cuando nos referíamos al tema de la inmigración, serían las reservas de vivienda de protección pública como mínimo del 30% del techo que se califique de uso residencial de nueva implantación. Evitar la creación de guetos urbanos y fomentando la compactación social. La incorporación preceptiva de los planes de ordenación urbanística social. Defendiendo los objetivos de vivienda protegida y de otros tipos de vivienda asequible. En este sentido, también los modelos sostenibles que evitan la depreciación del territorio, poniendo freno al fenómeno de la mancha de Ceuta que antes mencionábamos. Es decir, el crecimiento urbanístico desordenado y progresivo a partir de un núcleo a veces ilegal y recogiendo medidas concretas de rehabilitación y renovación del suelo urbano. Y finalmente, otra solución es el contenido limitativo de potestades discrecionales, respetando los principios generales de coherencia, racionalidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad. En definitiva, lo que busca es restablecer la ciudad diversa y multifuncional de la Europa de los ciudadanos. Como no, muchas gracias, Gema. Excelente exposición. Has cubierto bastantes temas de una manera rápida. Tengo varios puntos. Creo que quisiera comentar contigo o pedirte un poco más si pudieras retomar o profundizar. Nos hablabas de los principios generales, los positivizados y los no positivizados. En el caso de los no positivizados, me parece que ahí estás hablando de varios principios que son, de hecho, muy extrapolables a cualquier tema normativo y legislativo y que son normalmente los tests
que se utilizan para evaluar si la norma procede o no procede dentro de los grandes principios del derecho, ¿no? Si tú pudieras tal vez profundizar en cuanto al concepto de razonabilidad, de coherencia, de racionalidad, si pudieras, por favor, hablarnos un poco más como con ejemplos de estos. Sí. Por ejemplo, el principio de racionalidad sería que cuando en el momento en que apruebas una ley o un plan, sea pues racional con las leyes, con el medio ambiente, que sea coherente también, que haya también otro principio sería el de proporcionalidad o el de cohesión, que ahora está tan de moda la cohesión social, que se relacionen todos ellos con las leyes y con la actualidad. Sí, normalmente cuando estamos implementando una norma, ¿verdad? De alguna manera estamos restringiendo, bueno, ante la ausencia de una norma, digamos, ¿verdad? Puede existir la percepción de los ciudadanos o de los actores de la población, actores claves dentro de la gestión del territorio, de que la norma viene de alguna forma a restringir ciertos derechos que se creen ya adquiridos. Entonces, me parece muy importante lo que has mencionado con respecto al, digamos, a este principio incluso de la retroactividad, como estrategia de viabilizar las normas, ¿verdad? Esta es un principio, una herramienta que creo que tenemos que tomar en cuenta porque considero que al momento de implementar una norma no es que automáticamente todo ya está en orden o está en regla. Lo que no es, lo que estaba ya no está necesariamente, por decirlo algo. Y esto genera también o a veces crea efectos no deseados de organizaciones que al sentirse fuera de la norma o excluidos de la norma podrían tener una reacción ante la norma a punto de buscar digamos, detenerla o evitar que ésta se implemente, aunque estén de acuerdo con muchas de las cosas que ahí se digan, pero al no tener una salida legal, entre comillas, al no haber un procedimiento de ellos hacia la normalización. No sé si nos pudieras hablar un poco de este tema. Perdona, ¿te referías a la irretroactividad de las A la normas? retroactividad de las normas, sí. Vale. Bueno, en este sentido, cuando se aprueba una ley o cuando se aplica una norma o la otra, Es correcto. sí, ¿no? ¿Te Bueno, refieres? a ver, voy a desarrollar un poco más mi pregunta porque tal vez no fui muy clara. Por ejemplo, en casi todas las normas como buena práctica, porque yo creo que al final del día estos principios se convierten en buenas prácticas de cómo hacer una ley a prueba de algún efecto contrario que pudiera volver a la ley inviable en su implementación. ¿Verdad? Entonces, normalmente en muchas normas te voy a hablar, digamos, de algo que conozco bien, que es, por ejemplo, el derecho en los Estados Unidos. Siempre queda lo que se llaman grandfather rights, quiere decir el derecho que yo heredo porque yo ya estaba haciendo, yo ya vivía o existía de una determinada forma en mi ocupación de territorio y de alguna manera estas normas de los derechos previamente adquiridos se dejan previstos en las normas. Es decir, que al momento de yo poner una nueva norma, estoy normando todo a partir de hoy hacia el futuro, pero tomo en consideración que hay personas o que hay propietarios o que hay propiedades que están funcionando de una manera que no es la que aplica la nueva norma. Cuando no dejamos una provisión de esa manera, no queda claro si hay una transición de 1 año, 2 años, 5 años, donde estos derechos adquiridos previamente, digamos, hay un tiempo para yo adecuarme o hay un incentivo para que yo pueda de alguna manera cumplir con la norma. Sí, en España normalmente las disposiciones finales pone a partir de hoy entra en vigor o se aplicará este artículo y este artículo una vez pasados 2 años, 3, 5. Muchas veces pues pasa eso. Lo que pasa es que la ley como no es retroactiva, pues solo pues como regula hechos posteriores a su sanción o
la vigencia es en el momento que se aprueba, pero, por ejemplo, hay muchos artículos en que dice se aplicará la ley anterior en estos casos. Ujú. Esto es lo Sí, que hemos... Sí. esto es muy importante porque, por ejemplo, puede haber que haya habido, vamos a hablar de las leyes ambientales, ¿verdad? Puede haber una norma que ahora diga que todos los edificios en una determinada área tienen que someterse a ciertos tratamientos de aguas residuales. Tal vez ellos en el pasado desfogaban sus aguas residuales sin tratamiento al sistema o algún cuerpo de agua cercano y a partir de una determinada fecha esto ya no es permitido. Esta norma eventualmente llega a ser retroactiva desde el punto de vista que el edificio que funcionaba de una manera ya no va a poder seguir funcionando de esa forma, porque eso ya No, no es apegado a la ley, por ejemplo, ¿verdad? no, se tiene que modificar y se tendrá que modificar el edificio. O las aguas residuales o lo que diga la ley lo tendrá que modificar y adaptarse a la ley ambiental. Como todas Correcto. las licencias ambientales que se tienen que ir adaptando a las modificaciones de la ley. Tú no puedes adquirir una licencia ambiental, de actividad ambiental en unas condiciones en el año 92 y en el 2024 seguir igual, porque las leyes han modificado y han cambiado. Y tú te tienes que ir adaptando en las modificaciones de las leyes ambientales. Y ahora son muy Correcto. restrictivas, sí. Sí, entonces es una gran discusión, ¿verdad? Porque esto implica tal vez a negocios o a áreas de vivienda o lo que sea, condominios que estaban funcionando de una determinada manera, digamos, a que ya no van a poder hacer sus labores de esa forma, sino que tienen que hacerlas de una manera distinta. Entonces, siempre la discusión está en función de si hay suficientes incentivos para lograr o algunas veces algunos propietarios tienen los medios o digamos las actividades que se realizan son lo suficientemente rentables como para decir, bueno, este es un costo marginal y esto es algo que un propietario podrá implementar en un determinado tiempo. En otros casos tenemos, por lo menos en Latinoamérica, la realidad de los barrios precarios, donde las familias no tienen las condiciones económicas, por ejemplo, para poder ellos construir la infraestructura necesaria para reducir sus efectos o la contaminación que generan. Entonces, aquí siempre hay una discusión, ¿verdad?, sobre cómo se financian las nuevas normas que vienen, que a veces se crean sin los respectivos incentivos o sin los respectivos medios financieros para su implementación y cuál es el rol del Estado o de los distintos actores en la implementación de estos. El coste suele ser elevado, el Estado en principio no da ayudas y son muy restrictivos porque imponen unas sanciones muy grandes para quien no cumple. Y esto es uno de los problemas que también hay, porque se tienen que adaptar, no tienen, hay algunas empresas que les cuesta un coste muy mayor y además hay muchas inspecciones y esto comporta también sanciones graves o muy graves. Sí. Sí, yo creo que en este sentido me parece que también otro principio que tú mencionaste sobre el tema de la proporcionalidad. Sí. A veces cuando empezamos a implementar normas, el efecto, digamos, el efecto adverso proporcional o la obligación que esto genera para unos habitantes de la ciudad versus otros es distinto. Y dependiendo de las condiciones de cada uno, pues para algunos de ellos, como mencionábamos anteriormente, los efectos son menores y para otros los efectos son muy significativos. No sé si esto también es digamos, una de estas dificultades que tenemos
considerar, a veces queremos normar y resolver todos los problemas con una sola norma desde el principio, y esto implica tener más perdedores que ganadores en la implementación de la norma, y esto podría generar un efecto totalmente adverso, ¿verdad? Que ya conlleva temas políticos, no solo normativos, ¿verdad? Y que puede de alguna manera truncar la posibilidad de una mejora dentro del contexto urbano. No sé si pudieras hablar un poco de este tema. No, lo que te refieres a la proporcionalidad, tienes razón, y que también nos encontramos con el mismo problema, que tendría que ser más proporcional y que tendrían que dar más tiempo a poder adaptarse la empresa a los nuevos cambios o a nuevos cambios que hay en las leyes medioambientales, porque ahora mismo son muy restrictivos y necesitarían pues más ayudas, y esto pues es un problema que también nos encontramos en Europa. Y el otro principio que me pareció también muy valioso es el tema de la coherencia. Y ahí creo que es muy importante lo que mencionabas de poder visualizar el territorio como un continuo, ¿verdad? A veces, y no solo es la contradicción campo-ciudad, también nosotros en Latinoamérica tenemos las jurisdicciones. A veces falta de coherencia entre un municipio y el otro municipio. Un municipio que ya está totalmente urbanizado o de una urbanización consolidada puede ser que tenga normas y estándares de un cierto nivel versus su vecino inmediato, donde solo hay una línea imaginaria que todos nosotros convenimos que ahí existe, pero es una línea geopolítica, pero en realidad si en el otro territorio no se continúa, no hay coherencia en la norma, también vemos todo lo contrario o lo que queremos evitar en este territorio suceder en otro, ¿verdad? O a veces desde un centro urbano o de una zona estratégica urbana se permiten ciertas cosas y en otras no. Y no sé si a esto nos referíamos con el tema de la coherencia. Sí, aquí el problema que nos encontramos es sobre todo que hay una ciudad y que nos encontramos urbanizaciones ilegales en medio de montaña o parques naturales que se han hecho en los años 60, y esto es lo que se denomina la mancha de aceite, ¿no? Esto es lo principal que nos encontramos. Sí que hay al pueblo normal que está muy bien regularizado y el otro no tanto, pero esto ya cada vez pasa menos. Ya nos encontramos que todo está regulado. Lo que sí que tenemos el problema es de estas urbanizaciones, que va más rápido la urbanización que la aplicación de la regularización de las leyes y de la normativa urbanística. Esto es el principal problema que nosotros tenemos. Y que después, ¿qué pasa? Que queda todo desorganizado y desordenado. Y no hay una Eh, convivencia en el territorio, porque se ha hecho cada desastre. Sí, creo que, bueno, tenemos un comentario en YouTube de Junior Suclupe Terán. No sé realmente, habla un poco sobre el tratamiento normativo de los derechos y deberes de las personas en la Roma antigua. Creo que está hablando un poco sobre el tema histórico del derecho urbanístico y de alguna manera, no sé si en tu análisis del origen de las normativas llegamos hasta ahí, o cuáles pudieron haber sido algún poco las influencias. Realmente no entiendo exactamente el comentario, pero si te merece algo. Lo de no he llegado más lejos, pero sí lo puedo estudiar y te lo puedo enviar a quien se lo pregunta. Yo puedo estudiarlo y enviar. ¿Cómo no? Sí, yo creo que sí es, tú mencionabas también algo que es muy importante digamos, en cuanto a la historia del derecho urbanístico o las tradiciones de derecho urbanístico, porque sí, de la Carta de Roma y todo esto, la historia del tema del patrimonio histórico, interesantemente en muchas ciudades de Latinoamérica comenzó a ser como el precursor del derecho urbano, digamos, contemporáneo en el siglo XX. Digamos, tuvimos el tema de las leyes de Indias, pero nosotros posteriormente en la Carta de Roma, interesantemente, la protección de monumentos históricos, de centros históricos, llevó a cosas positivas en algunos casos, a la protección de patrimonio que no fue de alguna manera perdido gracias a que estas normas lo protegieron, pero también
en el siglo XXI, digamos, nos encontramos con que a veces estas normas también han tenido un efecto contradictorio, porque al no haber incentivos suficientes, nuevamente vamos de nuevo al tema de la proporcionalidad, incentivos suficientes para conservar estos bienes patrimoniales que de alguna manera conllevan una serie de requisitos y de reglamentos y de procedimientos bastante extensos y muy especializados, que no todos los propietarios de los bienes patrimoniales pueden cubrir estas inversiones y no siempre tienen los suficientes incentivos para proteger sus patrimonios. Hemos visto, por ejemplo, a partir de este tema de la proporcionalidad o de la expectativa inmobiliaria de internalizar valor de renta, el tema de la densificación, etcétera, existen como posiciones como encontradas, en las que incluso hemos sabido que cuando se van a adoptar ciertas normas o previo a la adopción de estas normas, hubo demoliciones masivas, hubo una gran cantidad de propietarios de bienes culturales que optaron por deshacerse del bien o dejarlo perder antes de tener que regirse por estas normas, las cuales no, desde la perspectiva de algunos de estos propietarios, no tenían suficientes incentivos como para intentar proteger estos bienes. Es algo, digamos, con lo que en Latinoamérica, en su realidad, seguimos debatiendo, ¿verdad? La ventaja de las normativas, los beneficios que estas normativas han tenido para efectivos, ¿verdad? Para la protección de los bienes culturales, y luego donde algunos proyectos de renovación urbana, entre comillas, con determinadas normativas, han llevado a los efectos contrarios a raíz de expectativas pues que se generan en los mercados inmobiliarios que no quieren ser sujetos a estas mismas normas. Aquí, sobre todo ahora puedo hablar de Barcelona, cada vez hay más ordenanzas que protegen estos bienes de interés local o de interés estatal. Y, por ejemplo, el hecho de mantener la fachada del edificio, que en Barcelona son muy típicas, pues cada vez se impone más, pero había un momento que no se regulaba y que la ciudad perdía la esencia, perdía toda la historia. Y ahora, a partir de ahora, pues hay, por ejemplo, si hay una restauración del edificio, se tiene que conservar la fachada, los balcones, el color de la fachada, pero sí que es verdad que muchas veces pues el propietario o quien vive, quien reside allí, pues no tiene lo suficiente como para conservar todo lo que el ayuntamiento pues te ordena. Sí, esto está. Y ahora quisiera referirme un poco al tema de la migración, de la inmigración internacional y la inmigración que realmente creo que es en la historia de las ciudades, ¿verdad? Viene a ser como una nueva dinámica, pero dentro de una dinámica que ya existía, que es, antes era la dinámica campo-ciudad, en el campo los trabajos no eran tan buenos, entonces la población del área rural venía a las ciudades a trabajar o a encontrar mejores oportunidades, porque los centros urbanos normalmente son los que ofrecen mejores oportunidades educativas, mejores oportunidades económicas, posibilidad de movilidad social, etcétera, acceso a servicios, etcétera. Y luego, pues, eventualmente como que esa dinámica de lo rural hacia lo urbano aún existe, pero digamos que se estabilizó, porque yo creo que hay un despoblamiento total de las áreas rurales, ya no hay mucha más población que migrar, y ahora tenemos siempre esta demanda, porque normalmente es un tema de oferta y demanda, ¿verdad? Hay con la prosperidad económica de las urbes en Europa o de los países más desarrollados, existe una necesidad y una demanda de mano de obra que haga ciertas tareas que no pueden hacer la mano de obra local, o que lo haría la mano de obra local, pero al precio que no necesariamente están dispuestos a pagar los empleadores. Y entonces recurren normalmente a inmigrantes o
a población de otros lugares. Bueno, y vamos a decir, hay inmigración irregular, ¿verdad? Que se coloca en ciertos lugares y luego también hay una dislocación en cuanto a que las empresas necesitan mano de obra con ciertas calificaciones o con ciertos perfiles que no los encuentran localmente y entonces los buscan ahora internacionalmente, ¿verdad? Globalmente. Entonces, hay, como tú mencionabas, este fenómeno de las migraciones internacionales. En Latinoamérica existe también un fenómeno de migraciones internacionales que ha sido motivado por diferentes fenómenos. Ha habido temas políticos, ¿verdad? Complejos en ciertos países o la inseguridad ciudadana que ha expulsado y que ha hecho que personas de un país se muevan hacia otro. En la misma Latinoamérica, pues existe migración de ciertos países hacia otros, a veces más significativo que otros, como hemos visto recientemente, importante de mencionar, digamos, el éxodo de Venezuela, pero en su momento lo hubo también de otros países, de Nicaragua, de El Salvador, de Cuba, de otros países en determinados momentos históricos. Y esta dinámica, digamos, de migratoria, como tú bien mencionabas, en la ciudad compacta, pues encuentras más fricción, ¿verdad? Porque es ese encuentro de distintas formas de convivir, de distintas formas de vivir, que pues de alguna manera lleva a trastocar ciertas tradiciones o formas de convivencia que en algunos casos, por desconocimiento o por distintas circunstancias, puede llevar a posiciones extremas como el racismo y la xenofobia, y estos eventos también conllevar problemas sociales. Pusimos de ejemplo a París. París también es un ejemplo de este tipo de fricciones, ¿verdad? Que se han encontrado. Y no sé si quisiera referirte, antes de darle yo como otro giro al tema de la migración, me parece que este es un tema bastante interesante y no se me había ocurrido que ustedes lo veían también como un tema que el derecho urbanístico puede de alguna manera contribuir a resolver. Y quisiera que me volvieras a mencionar algunas estrategias por medio de las cuales el derecho urbanístico nos puede ayudar a atender esto. Vale. Esto es verdad que en Europa ha habido un problema de la inmigración y sí que es verdad que nos encontremos con problemas con la integración, con el racismo y lo que ha hecho la Unión Europea sobre todo es am, pues regularlo de tal manera de que ellos se integren donde que haya una cohesión social y que ellos se integren con nosotros para evitar todos estos fenómenos que están pasando. Y, por ejemplo, uno de ellos es la vivienda de protección oficial del 30%. Aquí en Barcelona se ha implementado una ley que es el mínimo del 30% de techo que se califique de uso residencial tiene que ser vivienda pública, de protección pública. Y esto ya es un incentivo para que puedan integrarse en los edificios pues que la gente de aquí vive y que esto sería, por ejemplo, un tipo de que está aplicando. ¿Eh? Y, Sí, perdón. no. Asumimos entonces siempre el tema de las migraciones, de los migrantes que llegan en condiciones socioeconómicas de bajos recursos, porque no necesariamente, o sea, digamos, eh, hay temas digamos, de la integración cultural, por ejemplo, en los espacios públicos. Te comento un ejemplo específico que también lo vivimos en Estados Unidos, que también es un país que cuenta con mucha migración latinoamericana. Y, por ejemplo, ahí había una gran discusión sobre el rol de los espacios públicos. Por ejemplo, en los parques, en Estados Unidos lo tradicional era tener un campo de béisbol. Con la llegada de los inmigrantes demandaban que esos campos de béisbol fueran convertidos en campos de fútbol, porque eso es lo que juega Latinoamérica, es lo que les gusta a Latinoamérica, es donde se encuentra Latinoamérica. Y en Canadá, por ejemplo, hay ejemplos donde la fuerte migración de empleados de la India, hablo de ingenieros electrónicos, etcétera, pedían que hubieran campos de cricket. O sea, el punto aquí es que creo que también
hay un tema que tiene que ver con el espacio público, la calidad del espacio público y las preferencias culturales de los inmigrantes, ¿verdad? Que no necesariamente es solo pues que los visualicemos como personas de escasos recursos que no tienen acceso a cierta condición, sino también cómo ellos se ven integrados en su cultura, en su forma de usar los espacios que nos igualan a todos, ¿verdad? Que es el acceso al espacio público o a los servicios públicos. Sí, esto también desde Europa también se está trabajando, porque están bastante complicados, se está trabajando que tengan acceso a todos los espacios públicos, haciendo campos de fútbol, de básquet, entre Sí, otros. las ferias multiculturales y cosas de esas, ¿no? Sí, y esto también se está haciendo, se está trabajando aquí, sí. Ahora, me pareció muy interesante que mencionabas que la ciudad multifuncional ha sido como el modelo, digamos, preferido en Europa o el consenso cultural de que esa es la ciudad que la mayoría de personas quieren en Europa. Eh, digamos, yo estaba escuchando a Carlos Moreno recientemente en la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, me parece muy interesante que nosotros los urbanistas hablamos de estos temas, pero luego por otro lado veo una profunda contradicción con el ordenamiento, digamos, estructural de los servicios de Estado. Porque si tú miras las estructuras o la forma en la que se trata de hacer más eficiente la prestación de servicios públicos en todas las dimensiones de todos los países, hay una estructura normalmente piramidal. Por ejemplo, vamos al sector salud. Bueno, hay una atención primaria, una atención secundaria, una atención terciaria. ¿Por qué? Porque quieres crear una economía de escala y es muy caro hacerle grandes hospitales a cada ciudad de 15 minutos, por ejemplo, ¿verdad? No, luego, por ejemplo, en la educación, pues tienes la escuela, los kinder, luego la primaria, la secundaria, luego tienes las universidades. No podemos hacer una universidad en la ciudad de 15 minutos para cada sector. Entonces, creo que si bien es cierto el concepto de la ciudad de 15 minutos parece muy atractivo y lo discutimos mucho, creo que tenemos también que sentarnos a conversar sobre hasta qué punto es esto posible y hasta qué punto siempre va a haber ciudadanos que tienen que transportarse desde un punto de la metrópolis hacia otro, porque van a haber siempre ciertos servicios que la población necesita acceder, tal vez no todo el tiempo, pero eventualmente a ellos, que no pueden, no pueden caber dentro de este radio de los 15 minutos para toda la población una vez que tú superas cierto tamaño de ciudad, ¿verdad? O sea, una vez que ya superas los 2, 3 millones, 4 millones, no sé, creo que es casi imposible. Creo que para todas las ciudades pequeñas o intermedias, este concepto de, de los 15 minutos sí funciona porque todo lo que hay en esa ciudad puede estar a cierta distancia, pero cuando ya hablas de áreas, zonas metropolitanas, a mí me parece que hay un problema o existe una contradicción que es un poco difícil de resolver. No sé cómo lo ves tú. Es una buena reflexión, Iraida, y tienes toda la razón, porque, por ejemplo, es insostenible, pues un hospital en cada barrio es insostenible. Una ciudad como Barcelona, es verdad, ahora estaba pensando, y sí que más o menos lo puedes tener todo a 15 minutos, pero si ya te vas a una grande ciudad como París o Londres, no te vas a... Es verdad que no hay los servicios suficientes en 15 minutos sin tener que coger el coche y no habrá tampoco un hospital en cada barrio. Esto es verdad, sí. Pero yo creo que una escuela, un instituto que tengas los servicios básicos, sí que podría ser. Y en Barcelona te lo encuentras. Un hospital ya no, ¿eh? Pero sí, más o menos te lo encuentras. Sí, creo que el tema de la ciudad de los 15 minutos no contradice esto otro, sino que hay que entender que eventualmente sí la población tiene que, o sea, tal vez no la mayor cantidad creo que lo que podemos aspirar es a reducir la cantidad de viajes innecesarios que podrían prevenirse teniendo ciertos servicios que son como ciertas actividades un tanto rutinarias, pero creo que también tenemos que reconocer que la movilidad dentro de la ciudad
en algunos casos tal vez no va a poder cumplir este sueño de los 15 minutos para todos durante todo el ciclo de vida. Probablemente no lo sé, ¿verdad? ¿Vosotros tenéis algún ejemplo de ciudad de 15 minutos? Nosotros lo que tenemos es, bueno, varias ciudades en Medellín, sobre todo, bueno, en Colombia hay varios ejemplos de que han intentado hacer, hacer esto una realidad. Creo que hay esfuerzos en Santiago de Chile, hay esfuerzos en Curitiba, en Brasil, en distintos países, en México también hay, digamos, algunos ejemplos. Pero creo que también tenemos que reconocer la limitación de la ciudad de los 15 minutos, que no es la panacea ni resuelve el ciclo de vida de una persona de su nacimiento a su muerte, pues, sino que es posible que hablamos de la ciudad de 15 minutos como una ciudad que sirve y que funciona en la mayoría de sus necesidades para la población en un momento determinado de su vida. Puede ser que para otros momentos, me refiero a los estudiantes universitarios, probablemente tienen otra dinámica. Probablemente sí lo veo mucho para las familias con niños pequeños y familias jóvenes y las personas en la tercera edad, los adultos mayores. Pero también creo que los más móviles, los que más producen, la gente que está en su pleno momento de desempeño, a lo mejor logro vivir en mi ciudad 15 minutos, pero de repente me ascienden o me sale una oportunidad de trabajo en otro lugar y está en el otro lado de la ciudad. Entonces yo me veo con esta disyuntiva, ¿verdad? De tener que recorrer esta ciudad porque a lo mejor también pertenezco a una familia en la que habemos más de un ingreso y tal vez yo tengo, pero mi compañero, mi compañera no tiene la ubicación del empleo en el mismo lugar. Yo creo que estas son... por eso es que creo que no es una cosa o la otra. Yo creo que la relación entre la movilidad y lo que platicábamos un ordenamiento espacial que sea vivible, nunca podemos renunciar del todo a la posibilidad de que las personas dentro de un área metropolitana tengan que transportarse y tengan que recorrer distancias más grandes que otras. Creo que esa es una realidad, ¿verdad? Y que la tenemos que asumir porque la ciudad no puede renunciar por el hecho de querer ser ciudad de 15 minutos, ya no vamos a invertir en transporte que nos va a llevar a recorrer toda la ciudad. O sea, aún tenemos que tener esas vías de acceso que recorren toda el área metropolitana. Aún tenemos que invertir en esto, aunque hagamos lo otro para mitigar de alguna forma para algunos, pero no va a ser para todos la situación de una ciudad vivible. No, no comparto lo mismo exactamente. Bueno, pues entonces nosotros ya ahorita ya superamos la hora. La verdad que ha sido una conversación muy interesante, Gema. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado. Creo que como hay mucha información específica, esta charla sería muy bueno que pudiera estar acompañada de si esto lo tienes por escrito o algo para que alguien pueda leerlo con más detenimiento y tal vez a su propio ritmo. Pues nosotros agradeceríamos mucho que nos compartas y ese documento también lo podemos subir al lado de la grabación de la sesión del día de hoy. Sí, claro, os lo voy a enviar. Sí. Ok, pues excelente. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora me toca nada más que cerrar agradeciendo nuevamente la excelente exposición de Gema, muy ilustrativa y educativa para todos nosotros. Recordar que tenemos nuestra última sesión del ciclo de conferencias de introducción al derecho urbanístico en el mes de octubre. Está prevista para el día 30 de octubre a la misma hora, 10 horas de México, 11 horas de Ecuador y las 6 p.m. en la península ibérica. Nos va a acompañar la abogada Carol Guerra de Guatemala, quien va a hablar sobre los retos del derecho urbanístico en Centroamérica y el Caribe. Considero que el haber tenido esta charla ha sido muy enriquecedor y muy interesante para los contrastes que puedan haber con las experiencias que Carol Guerra nos va a brindar en la próxima reunión. Así que esperamos a quienes nos acompañaron hoy que nos puedan acompañar entonces y a quienes no pudieron estar presentes,
pues les vamos a también a dejar este video grabado y este material para su referencia posterior. Muchas gracias nuevamente, Gema, gracias a DEUR, y en nombre de la Federación Iberoamericana de Urbanistas también muchas gracias por la sesión de hoy. Muchas gracias.